y lo puedo transformar, ahondar en su alma y corazón. Tienes un alma, ¿no es así, Lorenz? Pido disculpas por siempre aparecer con la misma remera. Es mi remera de pijama y el 90% de las veces estoy en pijama, amor, porque quiero estar cómoda, quiero estar de chill. Es una conversación que tenemos acá como hermanas. Soy una chica home office, por lo tanto no tengo uniforme para trabajar, no pido disculpas, pero medio que a su vez te ponen la vibra de que hoy vamos a tener una conversación pijamesca, ¿no? Si estamos en una pijamada juntas y nos ponemos existenciales, yo te hablaría de este tema de hoy. Si vos sos una chica conspirativa como yo, tendríamos esta conversación. Así que pongámonos en ese mood. Pongamos en el mood en el que estamos en una pijamada, no nos queremos dormir, nos ponemos a hablar de temas medio flasheros y yo te salto con esta teoría. ¿Estamos? ¿Estamos en ese mood? Ok. Intenté hacerme un guión para este tema, pero como es algo que no hay mucha evidencia empírica de la cual agarrarme, son teorías, son cosas que yo pienso, que tampoco sé mucho qué opinan los demás, porque no suelo hablar de estas cosas con gente muy pocas veces. Entonces nada, puedo hacer un guión, puedo investigar cosas, pero medio que muchas cosas también van a ser improvisadas ahora en el momento. Así que si me ven viendo para acá es porque estoy leyendo el guión. No me puedo aprender las 9 páginas que escribí. Últimamente estos videos que estoy queriendo hacer, como más videoensayos, más trabajados, en donde quiero hablar de un tema y lo analizo e investigo y etcétera, se están desarrollando casi de la misma manera. Termino de hacer un video, descanso unos días mientras pienso en cuál puede ser el siguiente tema y sorprendentemente las ideas vienen solas a mí, lo cual agradezco mucho porque no me requiere ningún tipo de esfuerzo y no me requiere ningún esfuerzo porque tengo muchos de estos diálogos propios que son recurrentes en mi cabeza, diálogos internos que tengo todo el tiempo. Hay temas en los que pienso constantemente hace años, o sea, de este tema me acuerdo que creo que desde hace mucho, pero tengo un recuerdo muy puntual de haberlo hablado con mi hermano y creo que fue cuando fuimos a ver A Quiet Place. Pero con muchos años me refiero a muchos años. Y muy pocas veces tengo la oportunidad de hablarlo con alguien porque obviamente es algo tan puntual que es como tenés que llegar a ese punto para hablarlo con alguien. Y además hablarlo con alguien que tenga el mismo delirio místico que tengo yo. Que esté interesado por ese tema justo, puntual y que nada, que... Es muy específico, ¿entienden? Es muy complicado de llegar a ese punto de la conversación. She doesn't give a fuck. Pero puntualmente este tema me apasionó toda la vida. O sea, el tema en general de la vida extraterrestre, de los ovnis, de los aliens, bla bla bla, me obsesionó y me apasionó toda mi vida. Así que estoy muy feliz de hacer un video al respecto. Y nada, espero abrir un lindo debate. Por ahí mucha gente que va a ver este video pensó en estas cosas en algún momento. Así que espero que en los comentarios se abra un lindo debate. Y que nada, sobre todo que disfruten el video. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como dice el título, yo tengo la teoría de que los extraterrestres no son como nosotros nos lo imaginamos. A ver, vivimos rodeados de una imagen colectiva de lo que podrían llegar a ser los extraterrestres. Mayormente, como el preconcepto principal que tenemos de los extraterrestres son estos seres humanoides, de piel gris o verde, cabezones, con ojos grandes y negros, 4 extremidades, boca, nariz, y algunas veces con poderes como la hipnosis, control mental, etc., ¿no? También hay otro tipo de conceptos de lo que podría llegar a ser un extraterrestre que no justamente es con apariencia humanoide. Hay otras obras que lo llevan más a un lado animal o un lado más, bueno, como pasa con Alien, que tienen estos instintos depredadores, o como pasa en Nope, que gracias a esa película también se me abrió un debate en la cabeza de decir, esta es una forma de representar un extraterrestre distinto. Pero bueno, medio que o lo llevamos a lo humano o lo llevamos a lo animal, o más tirando a los insectos o más tirando a animales marinos, pero medio que es difícil que nos vayamos fuera de eso. Es difícil que cuando pensás en cualquier alien que vos conozcas, o sea, conozcas por una obra o no,
no se sabe, ya nos adelantó algo. Lo más probable es que ese alien en que vos pienses tenga al menos una de estas características. O tenga boca, o tenga ojos, o tenga extremidades, o una forma vagamente animal o humanoide. Es raro encontrar alienígenas completamente distintos a nosotros o a lo que conocemos. Incluso puede haber alienígenas con forma de planta, pero siempre son formas de vida que nosotros ya conocemos, que intentamos ponerle una rareza, ¿no? Hacemos un animal pero con formas de otro animal y como con tentáculos y cosas y qué sé yo, y es como lo más raro que podemos llegar a imaginar. Y me da un poco de ternura, pero medio que no salimos mucho de ahí. Entonces quiero explicar un poco por qué yo creo que pasa eso y ver si hay obras que lo investiguen desde otro lado, hablar de obras que yo creo que lo representan mucho mejor, ver por qué no nos podemos salir de todo eso y ver también por qué tenemos esta idea de los extraterrestres tan marcada para nosotros, de dónde viene. Así que vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de los extraterrestres humanoides, los grises y toda la cuestión? Bueno, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los precursores y los primeros registros que tuvimos de obras que hablaban de extraterrestres? Quizás no justamente los extraterrestres que digo humanoides, pero sí cómo empezó todo esto. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se hablaba antes de estos extraterrestres? ¿Cuáles fueron los primeros registros de primeras formas no humanas en literatura? Y bueno, antes de que exista la ciencia ficción como género. Creo que el título que más renombre tiene es La Guerra de los Mundos, que es una novela de ciencia ficción y terror psicológico escrita por el autor inglés H.G. Wells. Fue escrita entre 1895 y 1897 y es una de las primeras obras que detalla el conflicto entre la humanidad y una raza extraterrestre, en este caso los marcianos que vienen a invadir la Tierra. ¿Por qué fue tan importante esta obra? Porque es como la gran primer obra de ciencia ficción que fue como muy importante para el género, que se sigue recordando y homenajeando hasta el día de hoy y que dejó muchos tropes y clichés y cánones importantes que se siguen replicando a día de hoy. Esta obra fue muy importante porque dejó sentada la forma alienígena radicalmente distinta también, porque justo esta obra no habla de aliens humanoides, sino que los marcianos que describe Wells son criaturas trípodes enormes con tentáculos, esto que venía diciendo. De alguna forma siempre, bueno, le ponemos algo que conocemos, pero fue bastante revolucionario para la época en general, pero sigue siendo revolucionario para el concepto que tenemos de aliens hoy en día. Tenían una gran cabeza y sin rasgos antropomórficos evidentes, cual rompe con la tradición de imaginar seres del espacio como hombres con antenas y bla bla bla. La biología de estos marcianos es ajena a nosotros. Se alimentan directamente de sangre humana y tienen una fisiología completamente distinta a la nuestra. No caminan, no respiran como nosotros, no tienen emociones comprensibles para los humanos, tienen tecnología como extensión del cuerpo, que esto es muy importante porque pilotean máquinas trípodes que parecen casi una extensión de su propio cuerpo, que es una idea que aparece mucho después en otros relatos de ciencia ficción como Evangelion, que vamos a desarrollar más adelante porque hay tela para cortar. Pero bueno, esto de pilotear naves que son casi una extensión de tu cuerpo es muy recurrente en la ciencia ficción. Así que fue un gran hito. Bueno, y además un comentario social, ¿no? Porque Wells acá también usa a los marcianos como una metáfora del imperialismo británico, lo cual da otra capa más. Seres totalmente distintos a nosotros, pero no necesariamente malos desde su punto de vista. Después, otros dos grandes títulos de Wells son The Man of the Year Million de 1893 y The Time Machine de 1895. En The Man of the Year Million, H.G. Wells describe humanos futuros con cabezas enormes, o sea, estos serían humanos, serían como humanos del futuro. Describe humanos futuros con cabezas enormes, sin boca ni nariz, ojos grandes y piel grisácea, anticipando la imagen de los Greys. Pero bueno, acá como que no serían alienígenas, pero existe la imagen. También en The Time Machine describen humanos descendientes similares. Acá se va creando como esta imagen en el colectivo. Después está Expedition de Wayne Barlow en 1990, donde aparecen alienígenas también radicalmente distintos a nosotros.
que esto lo vamos a profundizar más en otra sección, porque acá venimos a hablar de cuándo se empieza a tomar esta figura humanoide, ¿no? Porque lo que venimos viendo era los creadores y los artistas que eran bastante imaginativos, pensaban en cosas muy variadas, pero el cambio se da cuando llega el cine, cuando llega la industria del cine, porque cuando llega el cine y necesitamos interpretar estas obras y necesitamos ponerle cara para hacer que este personaje, que este alienígena tenga forma y salga de la literatura, era mucho más fácil vestir actores humanos como alienígenas, obviamente. Costura, maquillaje y estructura humana hicieron que personajes humanoides invadieran la pantalla por presupuesto y empatía visual. Literalmente por una cuestión de practicidad fue que estos personajes humanoides se apropiaron de las pantallas y de la imagen colectiva que tenían las personas sobre este concepto de los aliens. Y bueno, y después llegó el concepto de los grises, que es lo que vengo diciendo. La imagen clásica de los grises surge inicialmente de la literatura tardía del siglo XIX, especialmente con Wells, como dije, y Kenneth Folginsby, en Medea, A Tale of Adventure, 1891, donde se describen criaturas pequeñas, piel gris casi traslúcida, cabezas ovaladas y ojos grandes. Hasta que, en 1961, Betty y Barney Hill relatan su supuesta abducción con seres humanoides grises de cabeza grande y ojos negros, caso que se viralizó y se popularizó la imagen. Desde entonces, el cine, como en Encuentros cercanos en 1977, y la cultura pop consolida ese arquetipo como el alienígena real del imaginario colectivo. Ok, esto lo entendemos, fue un suceso de cosas, sobre todo historias que se viralizaron y toda esta cuestión de que en el cine necesitaban acortar gastos básicamente, y lo más fácil que se podía hacer era vestir a alguien para representar este alien. Entonces esto hizo que las personas aceptaran esta imagen de alien como la más real o la más frecuente, o en lo primero que pensás cuando pensás en un extraterrestre. Pero ¿por qué seguimos imaginando a día de hoy aliens humanoides? Porque, como digo, ya hay muchas representaciones de lo que puede ser un alien. Están los aliens justamente de Aliens, están los de Señales, por ejemplo, están los de A Quiet Place. Hay muchas versiones de lo que puede ser un alien. Pero ¿por qué sigue siendo importante para nosotros el alien humanoide? Bueno, principalmente para mí, bueno, como dijimos, son más fáciles de representar, de que la gente empatice de alguna forma, y también son más fáciles de escribir, obviamente. Tienen manos, ojos, boca, lenguaje. Desde un guión o desde una producción audiovisual es mucho más práctico crear un alien humanoide que explicar cómo funciona un organismo completamente diferente, sobre todo para una película, porque quizás para un libro, para una saga de libros, para una serie, para un videojuego es más sencillo porque tenés más tiempo para explicar todo eso y otros recursos, pero en una película ya de por sí el tiempo es muy acotado, entonces por cuestiones de producción se tiende a hacer eso. También la cultura tiende a proyectar atributos humanos como la inteligencia, la estructura social, las emociones sobre lo desconocido, para de alguna forma poder comprenderlo a través de la lógica que usamos nosotros. Y a su vez también yo creo que está esta cuestión, ¿no?, de que no podés imaginar un color que no hayas visto, un color que no exista. Tentás cerrar los ojos e imaginarte un color que no exista y no podés, aunque nosotros sepamos que biológicamente no podemos ver algunos colores. Hay otros animales que ven mucho más colores que nosotros. Nosotros podemos ver un rango de color limitado. No podemos imaginar un color que no conozcamos. La mente tiene sus limitaciones. Entonces, creo que pasa un poco lo mismo con la imagen que podríamos llegar a tener de un alien. Es difícil imaginar algo que no conocemos y también tendemos a proyectar nuestra forma física o lo que conocemos como un modelo de vida. Entonces, quise investigar. ¿Hay algo científico, psicológico? ¿Hay algún estudio, un autor que haya investigado esto? ¿Que tenga teorías de por qué pasan estas cosas? O sea, ya de por sí se entiende un poco, pero quizás hay una forma un poco más clara de explicar por qué no podemos imaginar algo que no conocemos, básicamente. Bueno, investigué, obviamente, encontré
algunas cosas. Principalmente están los conceptos del antropocentrismo y el antropomorfismo. En la psicología cognitiva existe el término pensamiento antropocéntrico, que es nuestra tendencia a razonar sobre especies desconocidas por analogía a los humanos. O sea, medio que no tenemos otra forma de entenderlo que compararlo con nosotros. Y también está la antropomorfización, que es atribuir rasgos humanos a entidades no humanas, como pueden ser animales y, en este caso, vida extraterrestre. Estas tendencias reflejan una forma simplificada de entender lo desconocido usando lo que ya conocemos. ¿Ok? Ya de por sí nuestro cerebro hace eso. Es como, bueno, ¿y cómo puedo yo entender esto? Hablaré de mí. Bueno, también existe otra cosa que es el reconocimiento de patrones, que básicamente el cerebro humano es una máquina de buscar patrones constantemente. Entonces a veces vemos figuras donde no las hay, o reconocemos cosas en donde obviamente eso no está, pero para nosotros funciona así, que es un fenómeno conocido como apofenia o, a ver, lo voy a buscar. Claro, apofenia dice la tendencia humana a percibir patrones o conexiones significativas en datos aleatorios o sin relación aparente. Claro, bueno, y entras y te aparecen imágenes como que cosas randoms, tipo, no sé, foto de la luna y en la luna, tipo, hay un cráter que parece que tiene una cara, ¿entendés? Y vos decís, O hay, no sé, una rosa que tipo por la forma de los pétalos parece que tiene como una calavera, pero en realidad es una rosa, ¿entendés? Pero vos lo identificás. O no sé, ¿viste cuando ves un auto y ves que el auto tiene una carita? Que tiene cara de enojado. Bueno, ese tipo de cosas, ¿se entienden? O sea, ya por naturaleza el cerebro hace esas cosas. Entonces, ¿existe realmente un límite cognitivo para imaginar radicalmente distinto a lo que ya conocemos? Bueno. Hay un autor que se llama Thomas Nagel que plantea que por más que intentemos, nunca podremos imaginar subjetivamente lo que siente un murciélago cuando usa la ecolocalización. ¿Qué es la ecolocación? Bueno, es una cosa que hacen algunos animales, como por ejemplo, en este caso, los murciélagos y también los delfines y otros animales acuáticos, y es que usan como los sonidos y el eco que reciben gracias a los sonidos para localizarse y encontrar cosas. Entonces, como nosotros no tenemos esa habilidad, no podemos imaginar ni ahí qué es lo que siente ese murciélago. Entonces, nuestro cerebro está limitado a su propia estructura perceptiva y mental. También hay otro artículo que se llama What Would It Take to Imagine a Truly Alien Alien? El artículo discute cómo incluso escritores de ciencia ficción muy imaginativos terminan reflejando su propia conciencia en sus personajes. Y por más de que este personaje sea un alien, igualmente está reflejada su propia conciencia. Entonces, la experiencia de un ser verdaderamente distinto podría estar más allá de nuestra capacidad para comprenderla o representarla con fidelidad. Básicamente lo que yo digo es verdad. No tenemos ni puta idea de cómo puede ser un alien. No tenemos idea. Yo solo pienso verdades, yo solo tiro factos. Pero bueno, ¿para dónde creo yo que puede ir la movida? ¿Para dónde creo yo que podríamos investigar más? ¿Qué es lo que creo que puede estar un poco más certero? ¿O no? Por ahí me estoy equivocando, estamos hablando de teorías. Este video es yo recreando este meme. Solo eso. Vamos a meter otros temas acá, como por ejemplo, ustedes intenten seguirme el hilo, yo sé que en algún momento vamos a llegar a algún lado. Presten atención. Pido disculpas, ya desde el vamos. No sé si se acuerdan de esta noticia que salió hace un tiempo atrás de unos Marines o milicos, no sé qué eran, de Estados Unidos, que dijeron que habían visto ovnis saliendo del mar. No sé si se acuerdan, bueno, lo vamos a contar bien, ¿ok? En audiencias ante el Congreso de Estados Unidos, algunos expertos, como el ex almirante Tim Gallaudet, afirmaron que han visto fenómenos inexplicables emergiendo del agua, lo que sugiere una posible vida o tecnología desconocida bajo el mar. ¿Entienden que esto pasó realmente? No es una fake news, pasó de verdad. Y medio que lo pasamos como desapercibido, como bueno, cosas que uno descubre. También se mencionó en este congreso un video clasificado donde esferas flotan oscureciendo el agua frente a Kuwait. ¿Saben en dónde vi esto también? Prepárense para pilotear un EVA. Corroborado por periodistas y exoficiales de defensa, aunque siempre sin evidencia concluyente.
Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Área 51, qué curioso. Pentágono. Les voy a dejar esta historia de yo en Instagram de, no sé, tenía 15, 16 años seguramente. Sin palabras. Esto lo usamos como sticker de WhatsApp con mis amigas. Aunque el Pentágono, a través de la AARO, no ha comprobado vida extraterrestre y sostiene no tener pruebas de tecnología alienígena, sí reconoce que existen numerosos UAP, o sea, ovnis, o fenómenos anómalos no resueltos, algunos de los cuales parecen moverse entre aire y agua. ¿Y no lo pensás investigar? Además, la NASA y paneles científicos internacionales creen que los UAP no son exclusivos de Estados Unidos. Y no, amor. A veces Estados Unidos es tan centrista, como para no decir otra cosa, que me saca de quicio. ¿Cómo van a ser exclusivos de Estados Unidos? Ay, Dios. Y están comenzando a estudiarlo seriamente desde una perspectiva multidisciplinaria. Y sí, amor, pero recién te das cuenta. ¡Qué reflexión, Aristóteles! Bueno, ¿qué entendemos de todo esto? Esto abre la posibilidad real de que lo desconocido primero se manifieste en el océano, no en el espacio. O sea, capaz estábamos buscando mal. Hay un montón de espacio por explorar, pero ¿sabés qué también tenemos que explorar? ¿Que no exploramos casi nada? El océano. La falta de estudios en zonas profundas, como el fondo del océano, nos deja en la incertidumbre de qué existe ahí. ¿Por qué no estamos investigando el océano, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que dejamos de investigar? La ciencia oficial aún no concluye nada, pero está dejando la puerta abierta a investigaciones más rigurosas. ¿Pero saben quién está haciendo exploraciones? Another coloración de gloria, amor. Sí, voy a hablar del CONICET y de la estrella culona. ¿Tenés algún problema? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina hace varios días? Y estamos todos muy contentos y felices. Estamos todos de repente fans y queremos ser biólogos marinos. Bueno, se está dando la expedición Talud Continental 4, que se está dando entre el CONICET y Schmidt Ocean Institute. Perdónenme si alguno de estos datos estaba mal, pido disculpas, no sé tanto del tema, pero quiero hablar al respecto. ¿Qué hace esta expedición? Bueno, explora el cañón submarino frente a Mar del Plata a profundidades de hasta 3.900 metros, utilizando el ROV Sebastian para grabaciones en vivo e innovadoras tomas de alta resolución. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Gracias a esta expedición se han detectado más de 120 especies únicas y esto lo hice hace unos días. O sea, la expedición sigue, por lo tanto van a seguir descubriéndose cosas seguramente. Muchas potencialmente nuevas, o sea, no quiere decir que encontramos 120 especies nuevas, sino que hemos visto cosas que seguramente no hubiéramos visto en otro lado quizás, gracias a que se están usando este tipo de cámaras y se está haciendo un stream al respecto, que es lo que no lo dije, pero bueno, todo esto se está streameando en vivo, todos los días descubrimos cosas, vivimos felicidad que tienen los comentaristas, que también obviamente son científicos y biólogos marinos, y bueno, no tengo muy en claro a qué se dedican, pero bueno, están comentando y investigando todo esto y vivimos la emoción con ellos. No entendemos muy bien qué está pasando, pero igual así nos emocionamos. Bueno, como dije, 120 especies únicas, muchas potencialmente nuevas. Obviamente todo esto está llevando una investigación exhaustiva para estas personas. Vimos cosas como peces translúcidos, la estrella culona, pepinos de mar que nadan, esponjas carnívoras, corales fluorescentes, entre otras cosas. El stream ha generado un fenómeno social en Argentina, como dije, atrayendo más de 1.6 millones de vistas al día, viralizando criaturas como el pulpo de cristal y la estrella culona. Te amo, estrella culona, por siempre. También destaca el estudio de ofiuroides a nivel global, que revelan linajes conectados genéticamente entre océanos, lo que indica biodiversidad evolutiva resultante de millones de años. Un aplauso. ¿A qué voy con todo esto? Hay que investigar el océano. No digo que todo esto signifique que haya extraterrestres en el fondo del mar, sino que hay algo ahí que está pasando, que no estamos viendo. ¿Qué otras cosas se pueden investigar o que ya se están investigando también? Vidas más allá del carbono.
O sea, también está como esta cuestión de si en este planeta no hay agua y no hay oxígeno, ¿cómo va a existir vida? No sé, amor, puede haber otro tipo de vida. ¿No pensás que puede haber otro tipo de vida? ¿No concebís otro tipo de vida que no sea que respire oxígeno, que tome H2O y que nazca de células? Puede haber otro tipo de vida. Amor, esta era una de las cosas que más me desesperaba. Es como, bueno, sí, no puede existir vida humana, quizás, como nosotros nos conocemos biológicamente idénticos, pero puede haber otro tipo de vida que no consuma agua y no respire oxígeno. Se está analizando la posibilidad de vida basada en silicio. La biología sintética ya ha logrado incorporar el silicio en biomoléculas, y este elemento podría funcionar como base estructural o informativa en nuevas formas de vida. Bueno, muy bien, un aplauso. Pensaron. Ay, qué shady que estoy, pido disculpas. Es que me da bronca que a veces seamos tan humanocentristas. El silicio comparte muchas propiedades con el carbono y se estudia como alternativa viable para organismos en entornos extremos o planetas distintos. O sea, siguen buscando formas de vida similares a las nuestras. Entonces, como dicen, bueno, el silicio es medio parecido al carbono, vimos que no pasa nada, entonces capaz en planetas distintos o entornos un poco más extremos a los nuestros puede seguir habiendo vida similar que no se base en el carbono sino en silicio. Bueno, está bien. Salieron un poquito de la caja, pero siguen estando un poco cuadradas. Ahora, hay profesionales que investigan otras cosas, como por ejemplo Dirk Schultz McCuch, autor de Life in the Universe y The Cosmic Zoo. Propone escenarios donde organismos complejos podrían desarrollarse bajo químicas y ambientes no terrestres, como en Venus, Titán o Marte. Sí, la respuesta es sí, chicos, sí. Puede haber vida que no sea igual a nosotros. ¿Podemos entender eso? ¿Cómo estoy tan segura? No sé. Capaz en otra vida fui un alien. Pero no es muy descabellado pensar en eso, gente. También está Sarah y Mary Walker, que es una física teórica que estudia sistemas complejos y vida emergente, incluidas las formas extrañas que podrían surgir más allá del carbono. Y después está Lynn J. Rothschild, de la NASA, que es especialista en extremófilos, vida sintética y los límites de lo biológico tradicional. Muy bien, amor. Desafía las leyes tradicionales. Desafía la biología tradicional. Opama biología tradicional. Opama límites. Bueno, estamos viendo con esto que hay gente que está experimentando. Hay gente que está investigando. Me sirve. Gracias. Como dije que iba a dejar varias cosas para hablar más al final, y es que quiero hablar de obras que exploraron cosas lo más distintas posibles a nosotros, que siguen siendo cosas que quizás tienen formas de animales, que siguen siendo cosas que quizás conocemos igualmente, sí, pero es distinto. Les quiero rendir homenaje, les quiero hacer honor a haber desafiado las leyes, a haber pensado lo más afuera de la caja posible. Así que hablemos de obras que exploraron otras posibilidades. De la primera que quiero hablar, que es una puta locura, es L'Exipéu. L'Exipéu. Es una novela corta del dúo de escritores J.H. Rosny Ain de 1887. Incluso antes de la Guerra de los Mundos existía esta historia y es increíble. En esta historia aparecen seres minerales que pueden cambiar de forma. Pueden ser conos, cilindros o prismas. Bueno, acá vemos que estos seres que son minerales tienen formas geométricas, pero bueno, es distinto. Concentrémonos en lo distinto que fue, y además es de 1887, gente. Se desplazan deslizándose por el suelo, creo que tienen arriba como estrella que tira rayos y esa es la forma de matar gente, y creo que también esta estrella era como su parte débil, por así decirlo. Pero bueno, muy interesante. Seguramente estuvieron viendo imágenes de lo que es, pero puta locura, tío. Después, como dije, está Expedition de 1990 de Wayne Barlow, que es un libro innovador en especulación evolutiva que presenta criaturas sin ojos, sin boca, sin orejas, diseñadas para ser verdaderamente alienígenas, nacidas sin referencias humanas ni animales. Son organismos con locomoción, alimentación y percepciones imposibles en nuestro mundo.
interesante. Después está Twill en A Martian Odyssey de Stanley G. Weinbaum en 1934. Uno de los primeros casos en la ciencia ficción en representar una inteligencia no humana, con lógica completamente distinta y comunicación que solo parcialmente coincide con la humana. Creo que en este caso Twill era como una especie de flamenco. Acá de vuelta nos vamos a que es un animal en vez de una figura humanoide, pero es un personaje muy interesante. Creo que también como que tenía el cerebro por fuera del cuerpo, ya no recuerdo muy bien, son muchas cosas las que tuve que buscar. Lo que recuerdo de Twill es que quería entablar una amistad con los humanos. Era un alienígena un poco más amigable. Después está The Blue Peril de Maurice Bernard, 1910. Presenta criaturas invisibles, insectoides, que también es algo muy recurrente en los aliens, llevarlo a los insectos, y colectivas en la atmósfera terrestre, que capturan humanos como si fueran peces. Es una crítica temprana a los estereotipos antropomórficos. Ok, había gente que en 1910 tempranamente ya estaba criticando los estereotipos antropomórficos como yo ahora en 2025. Después estuvo Semiosis de Sue Burke, en donde estaba la especie de planta Rainbow Bamboo, que poseía conciencia colectiva y se comunicaba químicamente a través de raíces. Esto también como que lo vimos en varias obras después, explorando formas de vida totalmente alejadas de lo animal. Bueno, bien, no nos fuimos a lo animal ni a lo humano, pero nos fuimos al reino de las plantas. Después está A Fire Upon the Deep, Son of Thought de Bernard Pinch. Los tines son seres formados por enjambres cooperativos de individuos sin manos. No entendí un pingo. Si ustedes entendieron, bien, pero con inteligencia distribuida. La conciencia surge de la cooperación, no de un único organismo humanoide, cuanto menos distinto. Y después está Embassy Town de China Miéville. Los Ariekei tienen una lengua que obliga a hablar con dos bocas al mismo tiempo. Su capacidad de comunicar es completamente alienígena y central para la trama. La comunicación es el eje, no el cuerpo. Ok. Ella dijo exploremos. Y ahora sí me gustaría mencionar, me pongo de pie, Neon Genesis Evangelion de 1995. Evangelion, papá. ¿Qué? ¿Me ven algo en el pelo? Ah, es un look. Bueno, hablemos de Neon Genesis Evangelion y cómo este gran anime interpreta a los extraterrestres. ¿Qué pasa en Neon Genesis Evangelion? De repente la humanidad es atacada por estos llamados ángeles, que lo que entendemos es que son extraterrestres y hay que combatirlos básicamente. El protagonista es Shinji, un chico muy sufrido, con muchos traumas. El padre de Shinji es parte de esta organización llamada NERV, en donde crean estos robots gigantes que tiene que pilotear a alguien para poder destruir a estos ángeles cuando invaden. Muy ampliamente de eso se trata la trama. Obviamente no se trata de eso, pero es la fachada, por así decirlo. Entonces, ¿qué son estos ángeles? Bueno, los ángeles no son seres espirituales en el sentido religioso tradicional, sino entidades biomecánicas o bioformas de origen alienígena, descendientes de una semilla de vida distinta a la humana. Cada uno tiene formas radicalmente distintas. Uno es un cubo flotante, otro es un rayo de luz, otro un organismo tipo virus, eso es muy interesante. Otro tiene una forma genética biodimensional que se proyecta en 3 dimensiones. Y algunos ni siquiera tienen un cuerpo físico claro, como pueden ser Leliel o Arael. Todos tienen nombres de ángeles y tienen capacidades que violan la lógica humana, como puede ser manipular el espacio-tiempo, alterar conciencias o teletransportarse. Esto plantea que la vida puede adoptar formas y lógicas absolutamente ajenas a la biología que conocemos. Bueno, de lo que habla también Evangelion, habla de la vida en sí Evangelion, no me hagan hablar. Pero de lo que habla también Evangelion es de la religión como lenguaje de lo incomprensible, porque como digo, está lleno de nombres y simbolismos religiosos, como los ángeles, Adán, Eva, Lilith, el árbol de la vida, etc. Para explicar lo que en ese mundo les parece inexplicable, les parece inabarcable, no lo comprenden. Entonces lo más cercano que tienen es
compararlo con cosas humanas, y en este caso sería la religión. No es una representación teológica, sino más bien un uso metafórico para mostrar cómo los humanos tratan de comprender lo incomprensible mediante sistemas simbólicos, como dije, pues semiótica amor, y subrayar que lo alienígena no solo es físico, sino también emocional, espiritual o psicológico. Además de que es una obra completamente increíble, también tuvo un impacto en la cultura y el imaginario, inspirando a muchas otras obras de ciencia ficción, tanto en Japón como en autores internacionales. Introdujo al mainstream el concepto de extraterrestres como fuerzas abstractas que interactúan con la conciencia, el inconsciente y la identidad. Y bueno, también en internet se discute mucho sobre cómo la serie rompe con el arquetipo de alien como enemigo militar o un curioso visitante, porque acá el alien no tiene intención humana alguna, simplemente es. Bueno, despídanse de mis orejitas. Despídanse de yo haciendo cosplay. Tenemos que llegar a más suscriptores para eso. Bueno, les voy a dejar otras referencias inspiradoras basadas en recomendaciones de comunidades lectoras que me dejó el ChatGPT por si ustedes las quieren buscar. Lilith's Brood, de Octavia Butler. Su raza alienígena, los Oankali, es insectoide y plantea temas sobre identidad humana y autoridad. Children of Time, de Adrian Tchaikovsky. Son simios araña inteligentes creados por evolución dirigida que construyen civilizaciones únicas. Nor Crystal Tears, de Alien Dean Foster. Inteligencia alienígena insectoide que rompe con clichés tradicionales. Ok. Después está The Shanor y Foreign Series, de CJ Cherry, en donde hay especies como los Atebi o Hani que piensan y se comunican en modos no humanos. Yo se las tiro por si alguien quiere seguir buscando, por si alguien quiere explorar estas otras obras. Yo la verdad no tengo mucha idea, estas sí que no las investigué, así que las dejo por si a alguien le interesa. Bueno, gente, creo que definitivamente me gustaría hacer una parte 2 en un futuro de este video, pero por hoy creo que la cerraremos aquí. Creo que lo que más quiero con este video es abrir un debate, es pensar las cosas de otra manera. Me gustaría que me recomienden si se les vino a la cabeza algún libro, alguna serie, alguna película, algún anime sobre todo, que trate de estas cosas, en donde se vean alienígenas distintos. Nada, ¿qué opinan de esto? Si alguna vez se imaginaron una forma de vida completamente distinta a la humana, si hay formas de vida que ni siquiera estamos viendo porque no sabemos reconocerlas, que son invisibles a nuestra vista y a nuestra percepción. Si les gusta toda esta cuestión del cosmos y del espacio y lo desconocido, de los misterios, teorías conspirativas. A mí me encantaría hacer videos de teorías conspirativas, misterios sin resolver de la humanidad. Así que si les gusta este tipo de videos, no duden en dejármelo en los comentarios, por favor, porque eso me va a ayudar mucho a ver qué más hago a continuación, qué es lo que les gusta, qué es lo que conecta con ustedes, para que la pasemos bien ambos. Así que nada, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, los quiero un montón, gracias por haberse quedado y escuchar mis locuras y nos vemos en el próximo video. Chao.